En mi comentario de hoy, 17 de abril del 2024, estoy totalmente sorprendido de lo pendejo que es López Obrador y el que fue disque ministro de la Corte y hasta presidente. Pues destilan ignorancia y además prepotencia y un cinismo y una desvergüenza que no tiene límites. Y me refiero en esos términos al narcopresidente, porque con su carácter narcisista de creer que tiene la razón y de que es el mejor de los hombres del mundo, el mejor presidente, el Dios, el Mesías, cree que todas las pendejadas que dice ya deben de acatarse como la verdad sabida y mayoría de razón. Pero como no está tratando con pendejos, sino con personas razonables que no dependen de las dádivas y limonas de este sátrapa, cree que pues ya el asunto de Arturo Saldívar es una venganza política. Pues no, pues con ese carácter narcisista, López se puso a decir disparates en su circo de que él le hablaba a Saldívar cuando estuvo de presidente para que no dejara en libertad a delincuentes y además para que actuara defendiendo a personas que él recomendaba y que lo hacía en términos de respeto a la autonomía y a la independencia del Poder Judicial. Pero pues es un verdadero estúpido, porque si le hablaba era para darle instrucciones. Entonces por eso es que su pendejez lo lleva al extremo de querer que como es narcisista, ya todos vamos a querer sus estupideces. Y para estar en contexto, me permito exhibir el video en donde no solamente está confesando que es un tipo que cohecha a las autoridades, como en el caso de la Suprema Corte, que es un poder independiente, cuando menos en el texto constitucional, pero que en la realidad pues ya hubo cochupos con Arturo Saldívar, como se acredita con la declaración de López así. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Entonces, él ayudaba. Llega la señora Ana Piña y dice, los jueces son autónomos. El presidente López Obrador no era el único que hablaba con el entonces presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, para obtener favores en el Poder Judicial. Incluso, el ministro tuvo una cuenta bancaria a su nombre que nunca hizo pública en su declaración patrimonial para recibir, presuntamente, dinero a cambio de su intervención en ciertos asuntos. Conversaciones telefónicas a través de WhatsApp, obtenidas a través del programa de espionaje Pegasus, obtenidas por esta reportera, revelan los montos que pedía Saldívar para obtener esos favores. Desde 300,000 hasta 600,000 pesos y hasta las fichas de depósito le enviaban. Esta reportera pudo constatar con un depósito bancario cómo la cuenta de una de esas fichas pertenece al ministro Arturo Saldívar. Cuenta que un año después de que se hizo el depósito ya no existe, fue cancelada. ¿Quiénes hablaban con el ministro Saldívar para obtener sus favores? ¿De quiénes fueron las conversaciones obtenidas a través del programa Pegasus? El 3 de febrero, Salvador Leiva, hasta ese día secretario técnico de combate a la tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública, presentó su renuncia. Reveló que fue espiado en 2022 con el malware Pegasus y aseguró que no existían las condiciones para seguir trabajando en el instituto con la llegada de la ministra Norma Piña a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, simplemente con la pura denuncia pública de esta periodista, pues queda demostrado que Arturo Saldívar es un corrupto.
al servicio de López Obrador, del señor Julio Scherer, de Proceso, de un señor Ricardo Rafael, un periodista muy famoso, muy importante, y una serie de individuos que se dedicaron a acochar a estos personajes, a corromper a Arturo Saldívar, por ejemplo. Y pues es claro que la la presidenta de la Corte, Norma Piña, pues como representante del Poder Judicial en los términos del artículo 94 de la Constitución Federal, pues dio instrucciones para que se investigaran denuncias anónimas y denuncias formales en contra de los colaboradores de Arturo Saldívar, pues que finalmente eran cómplices de las corrupciones de Saldívar, porque era el mandamás en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por otro lado, es imperativo hacerlo así, porque el artículo 20 de la Constitución Federal establece que en todo procedimiento penal la obligación es de la autoridad el esclarecimiento de los hechos. Es decir, que en un procedimiento penal, en este caso es una investigación administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal, pero ello puede devenir en asuntos penales, y por eso me estoy adelantando. Y en una acusación penal no es necesario que se demuestre con ninguna prueba, porque es el Ministerio Público el órgano investigador, una institución de buena fe, que debe de aportar los elementos de prueba para poder tipificar el delito del que pueda comprobarse de acuerdo a los hechos y a los elementos probatorios, indiciarios o datos de prueba que se aporten. Esto quiere decir que la conducta de López Obrador, que es el corruptor y el corrompido, está plenamente comprobado con los indicios. Por más que López piense que con su carácter narcisista y lo que diga en su circo ya es la verdad, pues no. Vivimos en un país de leyes, en un Estado de Derecho que hasta cierto punto está subvertido, pero a pesar de que esté subvertido, porque no se actúa por los órganos encargados de impartir justicia, como es la Fiscalía General de la República, pues debe imperar la letra de la ley que está en la Constitución. Y sin embargo, al verse perdido Arturo Saldívar, porque además es el factor de desprestigio tanto de López Obrador como de la señora Corcholata, que es la que lo tiene contratado para que redacte la nueva Constitución de tipo comunista, pues es un desprestigio total, porque está integrado por puros corruptos y pendejos, empezando por López Obrador, que de veras la regó, se la metieron doblada en ese circo mañanero, en donde él mismo confiesa que sí intervenía para las decisiones de la Corte, no solamente con el presidente, sino con los jueces, magistrados, etcétera. Consecuentemente, pues este señor Saldívar pues está dando patadas de ahogado. Pues aprovechó en su mañanera que tiene el señor Mario Delgado, presidente de Morena, para hacer anuncios de verdad disparatados,
que no corresponden a una persona que fue presidente de la Corte. Pues tal parece que vienen de un tipo ignorante de lo que es la Constitución y además un buen criterio que toda persona debe de observar en la vida. O sea que este señor no tiene ni criterio legal ni razón, perdón. Pues se puso a hacer denuncias a diestra y siniestra contra Norma Piña, que por delito cometido contra la Administración de Justicia, así como por falsedad, delitos electorales, al igual que en contra de la señora candidata Xóchitl Gálvez y otro tipo de cosas absurdas y totalmente increíbles que vengan de un sujeto que estuvo en el máximo tribunal de justicia, y que eso demuestra que el gobierno de López Obrador está integrado por puros tipos mediocres, pura gente convenenciera, corrupta y además servil y lambiscona a López Obrador, y que por otro lado no tienen dignidad, que López los deshonró. Y para estar en contexto, me permito exhibir los disparates del disque exministro de la Corte, Arturo Saldívar, que por cierto tiene un último apellido, Lelo, de la Rea, Lelo, sí, está Lelo, así. Faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 7, fracciones primera y tercera de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Asimismo, en conferencia de prensa junto al líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, Saldívar anunció que también presentará diversas denuncias contra la ministra ante el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, entre otras instituciones. Delgado Carrillo anunció que los próximos días también promoverán el juicio político contra la ministra presidenta Norma Piña en la Cámara de Diputados. Bueno, estos especímenes se encuentran exclusivamente en Morena, por el motivo de que cómo se pone este señor, teniendo el carácter de imputado, de acusado, que va a ser investigado, no directamente, porque la investigación se va a hacer sobre sus colaboradores, por los actos de corrupción en los que seguramente participó Arturo Saldívar. Pero independientemente de ello, ¿cómo se pone a hacer ese papel ahora de ofendido cuando él es el acusado? Él está en el banquillo de los acusados. Y además, ¿cómo va a ser acusaciones de juicio político si la señora ministra de la Corte simplemente está actuando en los términos del artículo 94 para que se inicie una investigación en el Consejo de la Judicatura Federal, que es la encargada de vigilar, de disciplinar las faltas de los integrantes del Poder Judicial, así como administrar. Y por otro lado, es lógico que si no ha recaído un resultado a esa investigación, porque ni siquiera se está investigando por un ministerio público, por una
Fiscalía Anticorrupción, ¿cómo puede este señor presentar denuncias a lo pendejo si no hay ninguna resolución concretamente para poder partir de que se cometió un delito de calumnias o de falsedad de parte de los denunciantes? Porque Norma Piña no tiene vela en este entierro y además no puede ser objeto de juicio político, porque en los términos de los artículos 108, 109 y 110, pues ahí sí tienen que demostrarse las violaciones graves sistemáticas a la Constitución, así como la comisión de delitos, de tal suerte que este señor lo único que está haciendo es exhibirse que es un verdadero menso, un verdadero nango, y que además desmerece el carácter que tuvo de ministro, porque yo pienso que no llega ni a barrendero de la Suprema Corte de Justicia. Es un pobre ignorante que llegó a esa Suprema Corte por el apoyo de Felipe Calderón, al que también traicionó, diciéndole o denunciándolo en una conferencia en su libro, 40 años de derecho, sin venir al caso, dijo que lo había presionado para resolver un asunto de la guardería ABC en Hermosillo, en donde estaban involucrados los familiares de Margarita Zavala. Además, en el caso de que presentara la demanda de juicio político, pues debe haber mayoría de parte de los diputados del Congreso de la Unión, y no va a proceder. Por otro lado, pues el narcopresidente se va mucho a la chingada, Tabasco, entonces tampoco va a proceder. De manera mediática no va a proceder ningún daño político en contra de la Corte, porque la Corte es un órgano autónomo, independiente, que está actuando de acuerdo a las atribuciones que le concede el artículo 94 de la Constitución Federal. Y pues no va a obtener ningún triunfo, pero suponemos que como no hay un Estado de Derecho y López es un abusivo, es un arbitrario, y él tiene la facultad de ordenar a todos sus paleros que se pleguen a sus abusos de autoridad y a sus caprichos, sí puede suceder que se haga una terrible ilegalidad y arbitrariedad en contra de la señora Norma Piña e inclusive de la señora Xóchitl Gálvez. Y todo ello porque el narcopresidente, que es el director de la campaña de Sheinbaum, ve que peligra la elección porque la va a perder la señora Corcholata. Es más de lo mismo. Es una mujer que no tiene carisma, que no tiene capacidad, que es extranjera, que no tiene la idiosincrasia del pueblo de México, que es soberbia, que es abusiva, que es importamadrista, que no tiene empatía con el pueblo de México, que no se duele ante el dolor del pueblo de México sometido a la delincuencia organizada que López protege, porque son los agarraderas que tiene López para que triunfe la corcholata. A él lo ayudaron a llegar a la presidencia con 2 billones de dólares o millones de dólares en 2006 y en 2018 con 7 millones de dólares. Entonces no sería raro que se utilizara el abuso de autoridad que caracteriza
a López Obrador. Pero como en México ya somos mayoría los que pensamos de manera independiente y no nos sometemos a las órdenes de López, porque tenemos conciencia, tenemos dignidad y tenemos honra de ser mexicanos, no creo que logre hacer ninguna violación, ningún daño ni a la integridad ni a los derechos que asisten a la señora Norma Piña y a la señora Xóchitl Gálvez. Pero lo que sí es importante que de estas acusaciones que a lo pendejo está haciendo Arturo Saldívar, le deviene otro delito a él, y eso debe de hacerlo valer la señora Xóchitl Gálvez, que es el delito que se refiere a la acusación y denuncia falsa, que se da a quien denuncie a una persona por hechos que, de ser verdad, constituyan una infracción penal, si tiene conocimiento de que esos son falsos, esos hechos son falsos, y que además son irrespetuosos a la verdad, porque motivan a que un juez judicial o una autoridad administrativa inicie una investigación. Y de acuerdo a la jurisprudencia y a la doctrina, aquí se resultarían dos consecuencias. La primera, un daño a la justicia, y además un daño al honor de la persona a la que se acusó por hechos delictivos, cuando estos son falsos y que además contienen un desprecio irreverente a la verdad, que es lo que está pugnando este señor, de imputar hechos que sabe que son falsos y que es un desprecio a la verdad, para poder perjudicar a esta señora Norma Piña y a la señora Xóchitl Gálvez. Y esa actitud de este corrupto pues no tiene cabida en la esfera jurídica, porque también es imputado. ¿Cómo una persona que está en el banquillo de los acusados va a tener el cinismo y además la hipocresía de hacer una denuncia cuando él está cuestionado por las corrupciones, y además con pruebas, como se demostró al inicio de este comentario en el video, donde aparece la voz de la periodista, en donde da datos y señas de las cuentas de Arturo Saldívar, del contubernio con el señor periodista, que recibió 300,000 pesos, que además no fueron reportados a sus declaraciones. En fin, que esto que se está haciendo no es más que una forma de exhibición tanto del narcopresidente como del señor Arturo Saldívar, que son un atajo de pendejos, malintencionados, de mala fe y además perversos. De manera que con estos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Gracias.